Hola, buenos días. Wow. Compresión de texto, vamos a ver algunos textos de manera general conforme vienen en los exámenes de admisión, ¿no? Pero por ahí de repente no vamos a abordar todavía textos discontinuos, ¿correcto? No sé si alguno de ustedes estuvo en el repaso que tuvimos las últimas 4 semanas, que si vimos netamente pues los temas que se ven en el examen de admisión, ¿ya? Pero el día de hoy vamos a ir suave, vamos a ir tranquilos. Como te digo, vamos a ir viendo algunos textos que se suelen observar ya cuando uno postula, pero dentro del nivel más sencillo, el menos complicado, ¿no? Podríamos ver un texto en inglés, también siempre es importante tenerlos presentes, los lindos textos en inglés, pero no vamos a ver textos discontinuos, no vamos a ver dialécticos todavía, vamos a ir paso a paso, ya vamos a ver este tema introductorio, y a partir de la próxima semana vamos a empezar a ver temas como retención y traducción, vamos a ir desde el nivel más bajo de preguntas en torno a la dificultad, en teoría, porque hay muchas veces que también depende de la persona, ¿no? Hay algunos a los que les es sencillo extrapolar o inferir y se les hace complicado ubicar un tema central, ubicar una idea principal. Pasa también porque cada uno tiene habilidades diferentes, cada uno tiene habilidades distintas, ¿ya? Pero en teoría son los niveles pues más sencillos, ¿no? De manejar dentro de lo que viene a ser el examen de admisión. Así que vamos a ir viéndolos poco a poco. Y dependiendo cómo avances el día, vamos a ver si trabajamos pues algunos materiales más, de repente también convendría hacerlo. Muy bien. Ahora,
Con respecto a la comprensión, ¿no? Hay que entender lo que es el concepto de lectura. Muy bien, lectura es un medio de comunicación humano, ¿ya? Que va desde la percepción física de un texto y por el otro tus habilidades intelectuales para poder entender lo que te está diciendo este texto, ¿ya? Y que si bien es una información que uno podría dar por sentada y uno podría decir, sí, profe, eso ya se sabe, ¿ya? El asunto es el siguiente, ¿no? Tienes que tener las condiciones físicas adecuadas para poder realizar una lectura adecuada, ¿no? ¿A qué se refieren las condiciones físicas adecuadas? Estar concentrado mediante, ¿no? El momento en que realizas tu lectura. Conozco mucha gente que está trabajando en algún curso, no solamente razonamiento verbal, y por ahí está escuchando música o está con está en el celular al costado, ¿no? Para poder revisar cualquier cosa que le mande. Eso te genera una distracción, ¿ya? Lo primero que debes tener en cuenta al momento en el que tú decides iniciar una lectura es dejar todo tipo de distracción de lado, ¿no? Entonces, pon tu celular en modo avión o por lo menos ponle vibrador, aléjalo de tus manos, aléjalo de tu vista, ¿no? Si estás en la computadora, la única pestaña que debe estar abierta, ¿no? Es la del Zoom nada más, lo único que debe estar ahí siendo observado, ¿no? En tu pantalla, ¿ya? Es más, yo te recomendaría que crees un usuario aparte, ¿no? En tu computadora, solamente para lo que son tus clases, para evites cualquier distracción que puedas tener ahí, ¿no? El tema de la concentración a un nivel físico es sumamente importante por algo muy simple y sencillo, chicos. Todo lo que vamos a ver ahorita, todo lo que vamos a hacer durante el curso y durante todos los cursos que vas a tener son prácticas para el examen de admisión. Si tú no te acostumbras a practicar tal cual estuvieses en un examen de admisión, ¿ya? El día que llegue el examen real, vas a llevar esas malas costumbres que has tenido durante la práctica de todos los cursos, de todos los temas, la vas a llevar al examen de admisión. O sea, vas a estar sentado en una carpeta queriendo resolver de repente y vas a estar queriendo hacer otra cosa porque te va a ganar la ansiedad, porque estás acostumbrado a hacer otra cosa mientras tienes que estar leyendo o recordando información para alguno de otro de los cursos que puedas llevar ese día. ¿Correcto? Entonces es importante el espacio físico, es importante la percepción visual, ¿no? Quizás esté de más decirlo, pero siempre es importante, ¿ok? Si tienes problemas en el momento de la vista, si tienes algún problema de salud, algún tema de migraña, ¿ya? Procura ir ese día con los lentes ya actualizados y regulados, ¿no? Porque justamente para que no te genere ningún tipo de incomodidad o de dolor, procura haber descansado muy bien un día antes para evitar que se genere un tema de migraña, dolor de cabeza, ¿no? Un día antes del examen de admisión, no repases, no estudies, descansa, descansa, que tu mente descanse, muy bien. Antes de las clases, descansa bien, vete a dormir temprano, ya, vete a dormir temprano, maximiza tus tiempos, ¿ok? Si vas a quedarte, a amanecerte estudiando algún día de la semana, que no sea todos los días tampoco, asegúrate de descansar todas tus horas de manera adecuada, ¿ya? O sea, organízate, ordénate, ¿bien? Ok, como te digo, no hay un aspecto de orden físico, hay un aspecto de percepción visual también, ¿no? Entendamos pues este concepto de lectura como el medio de comunicación humana que va a tener esos dos órdenes, ¿no? De orden intelectual, el orden físico, ¿ya? Y el orden físico comprende lo que es la percepción visual, el aspecto intelectual, la comprensión. Cuando se unen estos dos aspectos, se ve que se va a generar recién una lectura eficaz, ¿no? Si tú no eh, unes adecuadamente lo que es la percepción visual, el tema físico, la ambientación en la que estás trabajando tus textos, ¿no? Con la comprensión que puedas obtener de ellos, no vas a poder obtener una lectura de manera eficaz, ¿ya? Para comprender un texto a cabalidad debes estar concentrado y debes tratar de tener las condiciones lo más adecuadas posibles, ¿no? Ahora, en este tema de distanciamiento, obviamente eso implica ya leerlo a través de la computadora, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ten pues de manera extensa, ¿no? En la pantalla, o procura tener, como te digo, si tienes algunos problemas con la vista, la regulación, ya procura estar concentrado, no tener ninguna distracción, estar en un ambiente lo más adecuado posible, dile a papá, mamá, al abuelito, al tío, a la tía, que no te hagan bulla, que tienes que estar concentrado, concentrada, ¿ya? Que por favor trata de, si tienes laptop, date lo más lejos posible de donde hay actividades en la mañana, de repente la cocina, qué sé yo, ¿ya? Recuerda, leer es percibir, comprender e interpretar, ¿ok? Observo lo que tengo que observar, me concentro para poder comprenderlo
y lo interpreto, ¿ya? Porque no todo es literal. Al momento de la comprensión existe alguna información que se absorbe de manera literal y otra información que se absorbe a nivel inferencial, ¿está bien? Y dentro del nivel inferencial pueden incluso entrar temas como la jerarquía textual, porque hay veces que el tema no aparece directamente en el texto, hay veces que la idea principal no aparece directamente en el texto y otras veces que sí. Ahí todavía hay tanto de literalidad como de inferencia, ¿no? Ya luego vienen temas como la inferencia, la incompatibilidad, compatibilidad, que también van a combinar ambos. La inferencia es netamente, ¿no?, implícito, ¿ok? Y eso ya son temas, pues, que vamos a ir viendo, que si estuviste en el repaso, de repente vas a recordar más o menos de qué consistían, pero que ya lo vamos a ver a mayor detalle, ¿no? Vamos a ver así tipo de pregunta por tipo de pregunta, ¿está bien? Porque si algo a mí me incomodaba mucho como alumno y siempre me pareció inadecuado, ya es cuando te planteaban en cada clase, ¿no?, en cada una de las clases, ¿ya? Los tipos de texto con todas las preguntas, ¿no? Y solamente explicaban cómo resolver un tipo de pregunta, ¿correcto? Y entonces era como que ya, y los demás, y tenías que esperar, y querías explicaciones adelantadas. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es trabajar tipo por tipo de pregunta, ¿ya? Tipo por tipo de pregunta, un texto y solamente el tipo de pregunta que nos corresponde al tema. Así vamos a trabajar nosotros, ¿ya? Y conforme vayamos avanzando, vamos a ir agregándoles preguntas de los temas que ya hayamos revisado, ¿no? El día de hoy, como te digo, es un tema introductorio, ¿ok? Así que vamos a ir viendo un poco de todos los tipos de preguntas y por ahí voy a ir dando alcances generales, ¿no?, de cómo abordar cada una de ellas, ¿ya? Pero al detalle lo vamos a ir viendo conforme vayan pasando las semanas. Lo que quiero observar el día de hoy más que nada, ¿está bien? Porque sé que si bien hay gente que ya estuvo, hay gente que de repente en estado se está incorporando, a los cuales doy la bienvenida, y ahí también quiero saber cómo está el nivel. Te voy a pedir mucha participación en la clase, por favor, ¿está bien? Tienes ahí el chat, conforme avancemos los textos me vas enviando las claves, ¿ya? Para poder irte guiando, ¿no?, en la resolución, ¿está bien? Para poder observar, por ejemplo, si yo veo que hay mucha gente que se ha equivocado de un texto en la clave 3, ¿no? La mayoría se equivoca en la clave 3, entonces ya, y todos han hecho bien la 1 y la 2, de repente ya no me tomo tanto tiempo para la 1 y la 2, habiendo visto que la mayoría le echó bien, y lo que voy a hacer es concentrarme netamente en explicar esa pregunta que al parecer ha causado dificultad, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Por eso es que uno desea saber cuáles son las claves que ustedes están marcando, ¿correcto? Se pueden enviarlo por privado para que no tengan ese tema de, no, profe, qué vergüenza que vean los demás que he marcado mal, que he marcado bien, no me lo envías directamente a mí, nada más acabó. Yo no tengo por qué mencionar nombres directamente en ese sentido y si tu respuesta estuvo bien o estuvo mal. Bien. Pero sí te voy a pedir esa participación ya, o sea, si tengo ahorita, a ver, somos 12 personas conectadas, está señorita Catherine, estoy yo, entonces tengo 10 personas ahí conectadas, son 10 personas las cuales tienen que empezar, enviarme sus claves, y si tenemos un buen avance, yo he programado 4 textos, ya he programado 4 textos, tipo San Marcos, está bien, con sus 5 preguntas cada uno, tienes 20 preguntas, pero si avanzamos rápido, no hay ningún problema, yo tengo acá harto material, eso es lo bueno de estar en mi computadora, ¿no?, que tengo todo el material a la mano. Así que no hay problema, si veo que estás terminándolo rápido, veo que ya vas en el texto 3 y todavía nos queda tiempo, de repente agrego 1 o 2 textos más, ¿ok? Pero quiero ver tu avance. Si yo no veo tu avance, si yo no veo que lleguen las claves, yo digo, ah, ya seguro está todavía concentrado, le está costando, está resolviendo, bien, le voy a dar un poco más de tiempo, ¿ya? Y de repente te estoy dando el tiempo por las puras, porque en realidad te conectabas y te pusiste a hacer otra cosa. Lo cual sería lo más ridículo que podría hacer, ¿no? O sea, imagínate haber pagado un servicio para no estar, ¿no? O sea, es como, no sé, pagar para ir al cine, y dejar cuando saca tu mochila en el asiento y quedarte afuera, ¿no? No sé, viendo tu celular, ¿me entiendes? O sea, sería algo tonto, sería algo inexplicable, ¿ya? Así que espero estés concentrado y espero tu participación para poder avanzar. Muy bien. Paso entonces a proyectarte el material que vamos a trabajar el día de hoy, ¿correcto? Ahí está. Y cualquier pregunta acerca de un término, ¿no?, que de repente no entiendas de manera cabal, que quieras una explicación, la haces a través del chat también, es válido, ¿ya? Lo que sí te voy a pedir, pues no me preguntes, ¿qué clave es? O ¿esta clave está bien? ¿Ya? Ahí justamente está informando, ¿no?, que ya está en el grupo de WhatsApp, para que lo puedan descargar también el material, ¿correcto?
como te digo, ¿no? No me preguntes después, ¿qué clave es? ¿No? Porque yo te voy a decir la clave una vez que vea que hay una buena cantidad de personas que ya lo han resuelto. Pero lo que sí puedes preguntarme, ¿no? Sin ningún problema es, profesor, esta palabra, ¿qué significa? ¿No? ¿Qué injerencia tiene? Menos, claro, las palabras que están relacionadas directamente con lo que son preguntas tipo de retención y traducción, ¿no? Como por ejemplo la primera, ¿no? Que ahí si te preguntan la palabra, no me preguntes pues la palabra porque tienes que interpretarlo tú. Pero en referente a la demás información en el texto no hay ningún problema, haces la consulta por favor. ¿Ya? Ahí está. Empecemos por favor. Leamos este texto. Igual ya lo tienen en su grupo de WhatsApp para que lo puedan ver de repente con mayor detenimiento si se les dificulta observarlo aquí en la pantalla. Igual lo voy a dejar aquí en la pantalla. ¿Ya? Ya está. Y ahí vamos avanzando, ¿no? Te doy el tiempo, me has enviado tus claves y luego yo te voy a dar algunos detalles de cómo deberías haberlo abordado. Está bien, en un inicio a ver si tú lo hiciste tal cual o si lo hiciste de otra manera y luego vamos a ver cómo te va con los demás textos abordándolos con las indicaciones que yo te voy a dar. ¿Ya? Pero vamos a ver ese primer texto. Envíen las claves por favor cuando ya lo tengan claro, está bien. No te estoy apurando, ¿correcto? Lo que te digo es que te concentres en hacerlo y cuando lo tengas lo envíes. Ya recuerdo, ahorita no me importa que seas rápido, que seas veloz, como en el examen, de repente, ¿no? Lo que importa es que seas efectivo al momento de marcar. Ya la velocidad se ve en las últimas semanas, en los repasos antes del examen. Ahorita la idea es que seas efectivo al marcar. Perdón, se salió un rato mi conexión y estoy acá de vuelta. Si alguien envió alguna clave, por favor, envíela de nuevo. Salió un par de minutos de la conexión. Ya saben, envíalo en modo privado. Ya, cada uno vea sus propias claves, nada más.
Saben, conforme tengan los planes, la van haciendo llegar por favor a través del chat. Sí, sí, no te preocupes, es solo un recordatorio. Un rato me dicen por ahí. Sí, sí, tranquilos, tranquilos. Muy bien, una persona envía su clave ya. Perfecto.
Muy bien, hay tres personas que ya me están enviando sus claves. Quedo a la espera del resto. Por favor, si ya tenemos las claves, enviémoslas ya. Porque ya veo que sus compañeros están avanzando para poder avanzar todos juntos.
Muy bien. Ya tengo ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas que ya están viendo sus claves. Por acá hay una persona que me ha escrito texto 1, nada más. Pero las claves, ¿las está escribiendo? Supongo. Bueno, ya ahí tendríamos por lo menos 7 personas. A ver, vamos avanzando con este primer texto, ¿ya? Muy bien. Nos dicen acá, ¿no? Nos hablan del contraste que existe entre la filosofía, la literatura, la danza, la poesía, la pintura, la música, ¿no? Y estas manifestaciones con la ciencia, ¿no? Nos hablan de este contraste. Cuando hablamos de contraste, no vamos a hablar de una comparación en base de repente a cualidades antagónicas, ¿no? Así que veamos. Muy bien, nos dicen el antónimo de atenuada. Atenuada aparece por acá, ¿no? Gérmenes de la virulencia, experimentalmente atenuada, nos dice acá, ¿no? Vamos a tener aquí la clave, ¿ya? Ahí está. Listo. Y nos piden el antónimo conceptual, ¿no? Lo contrario según lo que están observando aquí en el contexto. A ver, el contexto dice, al margen de su inmenso valor cognoscitivo, ¿no? Su valor en cuanto a conocimiento, y de su enorme contribución al avance de la civilización, estamos hablando de la ciencia, obviamente, el trabajo científico de Pasteur sirvió para establecer un método general de preparación de vacunas, por medio de gérmenes de virulencia experimentalmente atenuada. Muy bien. Cuando hablamos de atenuar, estamos hablando de reducir, ¿no? La potencia del daño que genera el virus. O sea, la idea de Pasteur era introducir una versión del virus menos dañina, ¿no? Al cuerpo de un organismo, ¿está bien? Para de alguna manera que tengas la enfermedad, se generen los anticuerpos, pero que este virus pues no vaya a atentar contra tu vida, ¿correcto? Entonces, lo contrario a atenuada en este caso sería exacerbar, sería aumentada, ¿ya? La C es la clave en la primera. Muy bien. Ahí hay 1, 2, 3 personas que marcaron esa clave adecuada y otras 3 que marcaron, a ver, por ahí la A marcó alguien. Ya el último conceptual, una experimentalmente atenuada, causada. Ya, lo que pasa es que no podría ser antónimo causada porque atenuada también implica una causa, pero a nivel, como les digo, ¿no? O sea, se efectúa lo que es la virulencia ya, pero a un nivel menor. Por eso lo contrario es la exacerbada. ¿Está bien? Y inducida también era, ¿no? Atenuada no es el contrario de inducir, o sea, era causada, era inducida lo que era esta enfermedad dentro de la persona, pero a un menor nivel. Lo contrario sería hacerlo a un mayor nivel, ¿ya? Muy bien. La 2 dice, frente a las ideas construccionistas de Latour y de Woodgard, el autor esgrime argumentos según los cuales la ciencia se sustenta en una. Muy bien. El ejemplo de Pasteur, ¿no? Ayuda a establecer que Latour y Woodgard, ¿no? Se equivocan en su comprensión de la ciencia. ¿Ya? Las vacunas de Pasteur valen para todo ser humano, ¿ya? Entonces aquí la clave sería la B, ¿no? Tiene resultados objetivos, ¿está bien? O sea, el conocimiento que surge de la ciencia no está determinado, como dicen ellos. Ellos dicen que está determinado por construcciones de pensamiento social. No, la ciencia no depende de la estructura y el estilo de la sociedad en la que se desarrolla. ¿Ya? La ciencia depende de este acuerdo que tiene con la realidad natural, nos menciona aquí, ¿no? O sea, no depende de algo determinado. ¿Ya? La ciencia es objetiva. ¿Ok? Cuando algo es objetivo, quiere decir que no depende de la forma en que lo puedas ver o percibir, ¿ya? Sino de lo que es. Bien, determine cuáles de los siguientes enunciados son incompatibles con la argumentación del texto. Muy bien, a ver. Para el saber filosófico es irrelevante llegar a resultados prácticos. Bueno, eso creo que es indeterminable de acuerdo a lo que se está mencionando, ¿cierto? Si el saber filosófico es irrelevante, porque no nos habla netamente del saber filosófico. O sea, es irrelevante en su llegada a resultados prácticos. Ni siquiera puede llegar a ser ¿no? inferido. ¿Ok? Así que esto es indeterminable. Las investigaciones tecnológicas se orientan por el objetivo de la utilidad. Claro, ya hay investigaciones que tienen el objetivo de ser útiles, como en el caso de Pasteur con las vacunas. ¿La ciencia puede funcionar como lo hace porque es una construcción social? No, recuerda que justamente ahí se menciona, ¿no? Está relacionado con lo anterior, ¿ya? No funciona solamente por la construcción social, la ciencia es lo que es, está relacionada con la realidad natural, no con una construcción social en base a cómo lo perciben las personas. La ciencia es una actividad intelectual que carece de valor cultural objetivo. También sería incompatible.
A ver, nos piden acá la incompatibilidad. Ya, acá habría que plantear 3 y 4, ¿ya? Ahí ha faltado una rayita. ¿Ya? Acá sería 3 y 4, ¿ya? Y esa sí sería la clave, ¿ok? Pues tienes dos que son incompatibles, eso es indeterminado, así que no se puede considerar del todo incompatible tampoco. ¿Ya? Muy bien. La clave acá vendría a ser la D, ¿ya? Muy bien, veamos por acá. Se desprende del texto que, en opinión del autor, la tesis de Latour y Bugler, a ver, quiere igualar la ciencia con la danza, la poesía y la música. Muy bien, el autor discrepa, ¿no?, de la posición de Latour y Bugler, ya, porque esos autores no entienden bien la dinámica de la ciencia, ¿ok? Tienen una visión incorrecta de la ciencia, ¿está bien? Cuando mencionan que es producto de una construcción social, ¿no? Muy bien. Por ahí dicen, sabía que era la 3. Está. Ah, ¿no está saliendo el texto? Uy, cierto, es que se salió mi conexión, ¿no? Perdón, perdón, perdón. Ahí está de nuevo, ¿ya? Perdón, chicos, perdón, perdón, perdón. Ahí está. Gracias, Saulo, por la observación. Que se salió mi conexión y me olvidé de volver a poner, ¿no?, el compartir la pantalla. Bueno, ahí está. Ya, nuevamente. Reservar la clave 1, la 2, la B, la 3 vendría a ser la D, ¿no? Acá vendría a ser un 3, muy bien. Como bien menciona, he hecho una observación también al respecto, ¿no? ¿Ya? Ahí está, muy bien, ahí estamos. Participación es importante por ese tipo de cosillas, ¿ya? Muy bien, estamos en la 4 sería la clave de la D, como te mencionaba. Y si la ciencia se redujera a una mera construcción social, ajá, si pasase algo contrario a lo que nos menciona el texto, ¿no? Las extrapolaciones nos ponen en ese tipo de situaciones hipotéticas, ¿cierto? Y recuerda que una de esos tipos de situaciones hipotéticas puede ser en base a lo contrario que se realiza o se menciona en el texto. Aquí la clave entonces sería la C, de casita. Ya no sería transformadora, porque si se tiene que amoldar a lo que viene a ser, ¿no?, la sociedad, la construcción que le da la sociedad, ya cómo la va a transformar. La transforma porque tiene otras bases basadas en la realidad natural, ¿no? Por eso tiene una capacidad de transformarla, de cambiarla. Si se supeditara a lo que es la sociedad, ya no podría cambiarla, no podría transformarla porque estaría dentro de los propios límites que le impone. ¿Bien? Correcto. ¿Hasta acá alguna duda con respecto a las primeras claves? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Todo ok? Muy bien, si no hay ninguna duda, pasemos entonces al texto 2, ¿ya? Cualquier duda que tengan, por favor, háganmela llegar. Está bien, no se queden con las dudas.
Por ahí me pregunta qué significa conspicuo. Conspicuo es una persona que goza de gran prestigio, ya que es muy reconocido.
Muy bien, una persona está enviando sus claves ya. Perfecto. Vamos bajando acá para que vean las claves que ahorita vamos a revisar.
Preguntan por ahí qué es intrínseco o intrínseca en este caso. Se refiere a una cualidad que se tiene, se posee, sin necesidad de que haya una influencia externa, ¿no? Es algo, una característica muy propia de un ser, de un objeto. De nada, de nada. Cualquier consulta, cualquier pregunta, van a llegar, no hay ningún problema. Ya dos personas que me están enviando sus claves, muy bien. Muy bien, tres personas que están enviando sus claves ya. Cuatro personas. Vamos los demás, a ver, terminando de enviar para poder avanzar juntos. Vamos con las claves, a ver. Tres personas le han atinado a la primera y una persona que se ha equivocado ahí. En la segunda solamente una persona le ha atinado y hay tres que se han equivocado. La 7 me refiero, ¿no? La segunda es texto. En la 8 nadie le ha atinado a la 8. Así que revisen todas sus claves. En la 8 nadie le ha atinado. En la 9 sí, la mayoría le ha atinado en la 9, muy bien. Una persona nada más que se equivocó ahí. Y en la 10 una persona le ha atinado. Acá hay una persona que no me envió la clave de la 10, puso el número 10, pero no me envió su clave, así que espero ahí que la envíe. Ahí está la pregunta en la pantalla. Si es que no era porque no la habían visto, no sé. Pero igual envía. O están poniendo la interrogación porque no saben cuál es, de repente también puede ser, pues válido. Muy bien, acá ya apareció una persona que la atinó en la 8. Hay 5 personas que me han enviado las claves.
Muy bien, a ver, ya hay una cantidad mayoritaria que envió su clave. Vamos entonces a resolver esto acá. A ver, nos dicen cuál es la controversia que se desarrolla en el texto, ¿no? Cuando hablamos de controversia quiere decir cuál es la polémica, ¿ya? En torno a qué gira la argumentación, ¿no? Muy bien. Y aquí la respuesta sería la B. ¿Ya? Existe algo así como la filosofía cristiana porque tenemos estos puntos de vista donde Brecher, ¿no? Niega que hay una filosofía cristiana, pero Gilson la reivindica, ¿no? Entonces ahí hay una confrontación de ideas, ¿ya? La alternativa B sería en este caso la correcta. Con el término fórmulas, Gilson se refiere específicamente a, bueno, cuando habla de fórmulas se está refiriendo a los filosofemas, ¿cierto? Gilson se refiere a los filosofemas de San Agustín y de San Anselmo. Ya, esas son las fórmulas a las que se hace referencia, en este caso, ¿no? Cuando hablamos de Gilson. Muy bien, por eso tales fórmulas los dice en una parte del texto. Muy bien, acá. O tales fórmulas, tales se refiere a lo que decía San Anselmo, ¿no? Sobre los cristianos, etc. ¿Ya? Al sugerir una ruptura o discontinuidad entre los padres de la Iglesia y Descartes, se infiere. Dice acá. Acá la alternativa era la A, ya, enciclopedismo, ¿ok? Porque dice, nos infiere que Brecher coincide con los representantes del enciclopedismo porque en este punto él va a coincidir con los ilustrados enciclopedistas, que es algo que se está mencionando por acá. ¿Dónde está? Si me doy la palabra. ¿Dónde está? Esta es la misma postura que defendían muchos pensadores ilustrados, ¿no? Menciona aquí. Muy bien. ¿Por qué no podría ser con el humanismo? A ver, nos dicen acá, ¿no? Al sugerir una ruptura o discontinuidad entre los padres de la Iglesia y Descartes, se infiere que Brecher coincide con los representantes del humanismo. A ver, veamos. Está... Hay que pensar directamente el pensamiento clásico de Descartes porque en la Edad Media acá nos hablan de Descartes, ¿no? Vamos a ver. Ya está, ¿no? Mira, acá menciona que los autores medievales cristianos hacían teología, más no filosofía, ¿no? Ahí establecemos que la postura de Emil Brecher es contraria a la creencia, pues que se menciona, ¿no? Justo en la pregunta anterior, acerca de que puede existir una filosofía del cristianismo, ¿cierto? Bueno, acá aparece su argumentación, ¿no? Y dice, verá, vamos a mostrar en este capítulo que este pensamiento filosófico no fue fuertemente influido por el pensamiento por el advenimiento del cristianismo, una filosofía cristiana, ¿no? No dice que esta postura era la misma que defendían muchos pensadores ilustrados. Uno de estos pensadores ilustrados, ¿no? Que se menciona es Descartes, ¿ya? ¿No? Por eso dice del pensamiento clásico griego hay que pasar directamente a Descartes porque en la Edad Media solo hay teología, ¿no? En toda esa etapa, ¿ya? Acá hablan de algunos postulados agustinianos, o por otro lado Gilson, bien, comienza a mencionarlo, lo que caracteriza al cristianismo, bla, bla, bla. Se menciona por acá, los autores medievales sabían distinguir la filosofía de la teología, y su filosofía se apoyaba en argumentos racionales. A Gilson le parece que el nombre... Ya, entonces nos dice, ¿no? Con respecto a una discontinuidad entre los padres de la Iglesia y Descartes, ¿ok? No se podría decir que se coincida con el humanismo, ¿no? Porque el humanismo ya viene a ser una doctrina que enfoca lo que es la realidad, ¿no? Se supedita, está bien, a lo que viene a ser las características del hombre en cuanto a su sentir, en cuanto a lo que viene a ser su percepción de la realidad, en cuanto a lo que viene a ser su propia evolución, ¿ya? Y eso es algo que no se puede determinar de acuerdo a lo que se menciona en el texto.
ya que si bien se menciona pues algunos postulados, ¿no? Del humanista, no hay lo suficientemente, no es lo suficientemente contundente, ¿ya? Como para decir que se coincide con sus representantes, con los representantes del humanismo, ¿no? En cuanto a lo que viene a ser la ruptura entre los padres de la Iglesia y Descartes, ¿no? Porque nos dice que hay justamente este periodo donde pasamos directamente de un pensamiento clásico hacia este autor, ¿ya? ¿No? Incluso acá mencionan las objeciones, pues, de estos pensadores que vienen a ser representativos, ¿no? De lo que se menciona como padres de la Iglesia, ¿ya? Así que no hay suficiente información como para determinarlo, ¿ok? ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Si hay alguna duda, ya háganla llegar, ¿está bien? No tengan ningún reparo en hacerlo llegar, ¿ya? Se infiere que, dice acá, para Etienne Gilson no hay contradicción intrínseca entre filosofía y, bueno, acá vendría a ser la B, dogmatismo, ¿no? O sea, mientras que para uno sí muestra que hay esa contradicción y por ello no puede darse la filosofía dentro del cristianismo, para el otro no hay una contradicción per se, no hay una contradicción propia entre la filosofía y el dogmatismo, o sea, pueden ser conciliados ambos vertientes, ¿cierto? Si un pensador sostuviera que la filosofía en ningún caso puede ser fideísta, ¿ya? Dice acá. Acá sería la D, ¿no? Porque se puede ver, por ejemplo, que Berenger considera que el fideísmo supone una visión no filosófica, ¿está bien? Pero si un pensador dijera que la filosofía en ningún caso puede ser fideísta, ¿no? O sea, en ningún caso ya podrías descartar que sea fideísta en el caso de Agustín y Anselmo, ¿cierto? Pero dice que no, ¿no? Muy bien. Ajá, vamos con el texto en inglés. A ver, vamos a leerlo juntos, ¿ya? Dice, The universality of complex language is a discovery that feeling ways and we, ta, ta, ta. Is the first reason to suspect that language is not just any cultural invention, but the product of a special human instinct. Cultural invention vary widely in their sophistication, dice acá. From society to society, when society dimension generally on the same level of sophistication, so groups come by carving notches on bones and code of fires ignited by spinning, sticking locks. Other use computers and microwave ovens. Language, however, ruins this correlation. There are stone age societies, but it's not such thing as stone age language. Earlier in this century, anthropological linguistic Edward Safir wrote, when it comes to linguistics from Plato, Wolves with the Macedonian swineherd, Confucius with the head-hunting savage pheasant. Among the other clever gadgets, I have glimpses of the grammar, looks, so this acá. Among the other clever gadgets, the complex Cherokee pronunciation. Bueno, nos está hablando pues acerca del lenguaje, ya nos está hablando de la relación que tiene la complejidad del lenguaje, ¿no? Bien, y que no es solamente una invención cultural, sino es la especie de, es un producto, ¿no? De una especie, de un instinto especial humano, ¿ya? Las invenciones culturales nos dicen que rara vez varían de sociedad a sociedad, ¿no? Están al mismo nivel de sofisticación, ¿ya? El lenguaje, en cambio, arruina, dice, esta correlación, ¿no? Hay una edad de piedra, pero no hay, pues, lo que viene a ser un lenguaje, ¿no? Para toda esta edad de piedra. ¿Está bien? Dice, cuando se habla sobre la forma lingüística, Platón, se está hablando de Platón, camina con los macedonios, dice acá, Confucio con los salvajes de Asa, ¿está bien? Y luego menciona algunas otras, pues, comparaciones, dice, inteligentes que va a ir desarrollando, ¿no? El autor a través de lo que es el texto, ¿bien? Ahora, si tú no tienes, pues, conocimiento de lo que viene a ser el inglés, yo te recomiendo lo siguiente, ¿ya?
observa cuáles son las palabras que sí conoces, ¿ok? Me parece muy importante observar primero las palabras que una persona sí conoce dentro de lo que es el texto, para luego, ¿no?, poder proceder a ubicar aquellas que no conozco o tratar por lo menos de inferirlas de acuerdo al contexto en el cual son presentadas, ¿ya? Y si en el contexto del pasaje, ¿no?, del passage, cuando habla de passage, están hablando de este pedazo de texto que te están mencionando, ¿ok? In the context of the passage, wildly means wildly. A ver, vamos a ver la palabra wildly, vamos a buscarla, ¿ya? Society, San Cachinoso, ya. Acá nos dice la palabra Wiley, ¿no? Cultural inventions. Cuando hablamos de cultural inventions estamos hablando de invenciones culturales. Creo que es una forma muy similar al español, ¿no? Hay varias palabras que podemos ubicar que tienen similitudes al español, ¿no? Universality, universalidad, ¿no? Language, que es lenguaje, discovery, ¿no? Es un descubrimiento. Está bien, linguist, está hablando de lingüistas, ¿ya? Reason to suspect, razón para sospechar. Creo que hay palabritas que podemos ir ubicando, está bien, porque son semejantes a palabras que ya conocemos en el español, o quizás algunos términos en inglés que son constantemente utilizados, está bien, y por lo tanto ya son sencillos de reconocer, está bien. Stone, de repente, como piedra, es una palabra sencilla. Some, que significa alguno. Entonces vamos reconociendo algunas palabras, está bien, y de alguna forma vamos formando el contexto general de lo que nos están hablando, si es que no conocemos el lenguaje. Ahora, si es que tú conoces el lenguaje, si es que dominas el inglés, créeme, el texto en inglés es el más sencillo de todos los que se te pueden presentar en un examen de admisión, ¿ya? Cuando dicen en el contexto del pasaje wildly, se va a significar, pues, extenso, ¿ya? Viene de white, ¿no? White, la palabra white, no white como blanco, sino white, ¿ya? Es extenso, amplio, largo, ¿ok? Muy bien. Mainly significa principalmente, ¿ya? Main es principal, mainly es principalmente. The passage, ¿no? El texto, el pasaje, focuses, ¿no? Se concentra, ¿no? Tiene su foco en el lenguaje como. Y vendría a ser acá la D, ¿está bien? Innate faculty, cuando hablamos de innate estamos hablando de innato, una facultad innata. ¿Te das cuenta cómo hay palabritas que sí podemos reconocer a pesar de estar en inglés porque son semejantes al español? ¿Ya? Yo sé lo que yo recomiendo si es que no dominas el lenguaje es buscar todas las palabras que sí puedas reconocer y tratar de armar de alguna forma cuál podría ser el contenido del texto, ¿ya? Y obviamente también reconocer los tipos de preguntas es importante, más allá de si entiendes el idioma, no. Mainly es principalmente. The author's claim, el autor menciona o el autor dice, ¿no? Language, however, on this correlation, está hablando del lenguaje, no, sin embargo, ¿no? Arruina esta correlación, ¿ya? ¿Cuál correlación se refiere? La correlación entre la sociedad moderna y las herramientas complejas, ya es erosionada por la evidencia lingüística, ¿no? Según la cual toda lengua humana es sutil y compleja sin importar la condición de la sociedad, ¿ya? Entonces estamos hablando de una refutación, lo que se menciona cuando habla el autor, ¿está bien? Es una refutación, ¿no? El lenguaje, sin embargo, arruina esta correlación, ¿no? Dice, ¿no? Muy bien. According with the passage, the Cherokee pronounce system. Ajá, el sistema de pronunciación de los Cherokee. Cherokee es, pues, es una cultura de nativos americanos, ¿no? De Estados Unidos, ¿ya? O sea, que estaban ahí antes de que llegaran los ingleses a invadir, pues, esa parte del continente. Bien. Acá la alternativa vendría a ser, a ver, according with the passage, Cherokee pronounce system is plain, irregular, ambiguous, primitive. No, no, no. A ver. Acá no sería ninguna de estas, ¿ya? Acá tendrías que decir que es complejo. Está bien, acorde a la información textual. Complex, or también podría ser, ¿sabes qué? Intricate, ¿ya? Intrincado creo que es el término que más se utiliza dentro de lo que es el texto. ¿Está bien? Cuando hablamos del lenguaje Cherokee, ¿no? Several and you wish could collapse with no purpose pronoun we. Sí, es especially handy, ¿no? Tiene esta dificultad después para poder ser entendido. If there was a Stone Age language, si hubiese habido, ¿no? If, cuando hablamos de if, estamos hablando de una pregunta que presenta un condicional, estamos hablando de una extrapolación, ¿ya?
nos dice, pues en caso de que hubiera una lengua primitiva ya, que el texto niega, ok, se podría decir que el lenguaje entonces no es instintivo, ¿no? Sino es un producto cultural. The language will be a cultural invention, ¿no? Está bien que sí tiene relación con lo que viene a ser la cultura, cosa que se niega al decir que no hay pues un lenguaje de la edad de piedra. Muy bien. Son los textos más sencillos, como te digo, los textos en inglés, ahí por la dificultad por ahí puede estar en reconocer el contenido en sí mismo. Muy bien, vamos con el último texto. A ver, 5 minutitos ya. A ver, vamos a ir correr un poquito con este último para poder darte las claves. Ya, a ver, 5 minutitos, a ver, para que hagas el último. Un minuto.
Muy bien, vamos entonces con las respuestas. A ver, veamos acá. Dice, cabe inferir que la polémica entre Chomsky y Skinner gira en torno a, ¿ok? La polémica va a girar en torno al funcionamiento de la conducta verbal en los seres humanos, ¿no? Uno tiene una proyección, mientras que Chomsky proyecta otro tipo de funcionamiento, ¿correcto? En el texto el vocablo extraña se entiende como, ¿ok? Estamos hablando, en este caso, ¿ya? Como algo que no responda a la lógica, ya más que ambiguo, inquisitivo, vendría a ser algo ilógico, ¿ya? Raro, ¿ok? Eso se menciona por acá. Chomsky es sumamente extraña, ¿ok? Porque no dicen, pues, que de acuerdo con el autor la estrategia extraña porque no sigue estándares lógicos rigurosos, ¿no? Entonces alude a cierta invalidez en el sentido lógico del texto, por eso justamente sería más preciso decir que es ilógica. Resulta incompatible con la posición del autor sostener que Skinner, acá sería la A, formó una teoría del lenguaje basada en el simple mimetismo. O sea, de acuerdo con el autor, Skinner no ha formulado una teoría basada en meras repeticiones, sino en una suma de reflejos pasivos, no como pretende Chomsky. El empleo de construcciones operantes es clave, pues, en la posición skinneriana, ¿no? Entonces, no, si no hablamos de repeticiones, no hablamos de mimetismo, ya mimetizarte es repetir, ¿no? Observar algo y hacer lo mismo. Se colige que para el autor, frente a la crítica de Chomsky, la postura de Skinner se mantiene incólume, no se recibe ningún daño porque para el autor no estos dardos que envía Chomsky no dan en el blanco, está bien, son errores de argumentación, es lo que hace ver el autor, está bien, por ende la postura skinneriana se mantiene. Si se lograra demostrar fehacientemente que la doctrina de Skinner arriba a la conclusión de que el lenguaje es una suma de reflejos pasivos, acá sería la B, ¿no? La postura crítica ahí sí gozaría de validez, ¿no? Porque en ese caso Chomsky habría dado pues en el clavo, y ahí su crítica tendría buena base, por lo cual podría considerarse válida. Está bien, cosa que no sucede según lo que menciona el autor del texto. Muy bien, chicos. Y ahí está, ¿ok? A manera introductoria, para ir viendo cómo vamos con respecto a lo que es la comprensión lectora, y ya en lo que viene de aquí en adelante vamos a ir viendo netamente lo que son los tipos de preguntas, ¿no? Tipo por tipo vamos a ir observando, ¿está bien? Sentido contextual, entre otros, ¿correcto? Para poder acostumbrarnos a todos los tipos de preguntas y que se nos haga más sencillo resolverlos aplicando la teoría adecuada. Muy bien, chicos. Gracias por haber estado aquí el día de hoy. Nuevamente, gracias por confiar en nosotros, ¿no? Como academia, para poder ayudarlos, para poder prepararlos. Ya saben que cualquier duda que tengan, aquí estoy para poder resolverla. ¿Está bien? Y ya nos estaríamos viendo la próxima semana. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la señorita Catherine, que también ha estado conectada, ¿no? Aquí en la sesión de clases. Y ya pues nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho, chicos. Les mando un abrazo. Gracias, Allen. Chócate. Chicos, pueden tomarse una pausa activa. Empezamos a las 10:10 con la clase de geometría. Ya les compartí el archivo, lo pueden descargar del WhatsApp.